Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuya es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Paz de Cristo, hermanos. Es para mí un verdadero placer, un verdadero gusto saludarles, y es un verdadero honor también para mí el poder ser el exponente de esta palabra de Dios. En los siguientes minutos sabemos que Dios estará haciendo cosas sobre nuestras vidas, y es por eso que hoy te invito a que dispongas tu corazón para que Dios haga de glorificar su nombre sobre tu vida. Hoy he titulado en el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón de esta manera: ¿quién podría aventar la piedra? Es en signo de una pregunta. ¿Quién podría aventar la piedra? Y para eso quiero leer un pasaje bíblico para poder desarrollar este mensaje que Dios ha puesto en mi corazón. En el libro de Juan, capítulo 8, versículo número 7. Como ellos seguían exigiéndole una persona, el Señor se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Con esto te invito a que hagamos una oración para que Dios tome el control de esos momentos. Padre, en el nombre de Jesucristo te pedimos que usted aclare nuestras mentes, usted haga algo especial sobre nosotros y que sea de bendición esta palabra
Ayúdanos a entender, Señor Jesucristo. Ponga su Espíritu Santo sobre nuestras vidas de una manera extraordinaria para poder recibir este mensaje y para también, Señor, ser aquellos que se convierten en hacedores de su palabra. Señor Jesucristo, quite todo lo que estorbe en este momento y ponga, Señor, su fresca unción sobre nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. ¿Quién podría aventar la piedra? En ese momento se encontraba Jesús, dijéramos, en un momento incómodo tal vez. Y es que aquellas personas religiosas habían llevado a una mujer pecadora a los pies de Jesús y le estaban probando a Jesús, porque la ley en ese momento exigía que esa mujer muriera en el momento. Porque como sabemos, en aquellos tiempos la mujer o a las personas que hacían la fornicación y el adulterio, les quitaban la vida a piedradas. Y es por eso que se la llevan a Jesús. Sabiendo Jesús todas las cosas de la ley, aquellos hombres, aquellos fariseos sabían que tenía que Jesús hacer algo sobre ellos. Pero como Jesús estaba convirtiendo en aquel ícono perfecto, en el Dios todopoderoso, Dios estaba haciendo cosas maravillosas. Estaban tentando a Jesús porque Jesús hablaba del amor hacia las personas. Jesús hablaba del perdón hacia las personas. Entonces estas personas querían incomodarlo y probarlo porque sabía que si en la ley estaba escrita, él tenía que quitarle la vida a modo de lo que se había llevado a cabo su pecado. Entonces sabemos la historia que Jesús no hace eso. Jesús al contrario, Jesús expone esta pregunta que creo yo nos pone a pensar quiénes son verdaderamente libres. Una pregunta donde nos ponemos a pensar quién realmente es libre, quién realmente puede decir o juzgar a una persona. Y es que, como es de suponerse, creo yo que nadie es perfecto, o al menos considero que el único Dios, la única persona convertida en carne que fue perfecta, fue Jesús estando en este mundo. Pero entonces llegan los hombres y le dicen a Jesús, mira, hemos encontrado a esta mujer en el pleno acto de su pecado, ella tiene que ser juzgada, ella tiene que pagar por lo que ella acaba de hacer. Pero era como suponerse, hermanos, Jesús tenía la respuesta perfecta para ellos. Ellos pensaron que Jesús no les iba a responder de una manera perfecta, pero Jesús dice esta pregunta: quien no haya pecado, el que esté libre de pecados, en este preciso momento aviente la piedra. Más adelante se dice que Jesús traza una línea y dice esas palabras y empieza a exponer. Quiero yo pensar qué línea estaba trazando. En otra versión dice, Jesús empieza a escribir. ¿Qué palabras empezó a escribir Jesús? ¿Qué palabras escribió para que aquellos hombres fueran confrontados y se dieran cuenta que no eran dignos de aventar una piedra a aquella mujer que se había encontrado en aquel acto de pecado? Ahora quiero anexar otra historia. Primero que nada quiero preguntarte, ¿te sientes libre totalmente? ¿Te sientes libre espiritualmente? ¿Te sientes libre? ¿Sientes que tu vida está siendo una vida agradable a Dios, perfecta hacia Dios? ¿Te consideras un cristiano que lleva la voluntad de Dios? Y si no es así, quiero decirte que empiezan a haber ataduras a nuestras vidas sin darnos cuenta. Empezamos a anexarnos ataduras y cadenas sin darnos cuenta. En el libro de Juan, el mismo capítulo, más adelante, habla la historia de un hombre endemoniado. Y tú sabes que cuando hablamos de endemoniados, literalmente empezamos en una persona que se tira al piso, que echa espuma, que empieza a revolcarse, que empieza a gritar, que empieza a hacer cosas. Y tú y yo nos ponemos a pensar, esa persona tuvo que haber hecho un pacto satánico, esa persona tuvo que haber hecho algo, tuvo que haber vendido su vida al diablo, tuvo que haber jugado la ouija, tuvo que ser algo malo para poder ser poseído de esa manera. Pero no solamente se puede ver que tiene que ser de esta manera para ser poseído y para ser encadenado.
Yo creo que hoy estamos en la actualidad viviendo un cristianismo muy moderno, se podrá decir, muy natural, muy light, como lo quieras llamar. ¿Por qué? Porque se va en cuenta, hermanos, si alguien me puede o puede responder esa pregunta, si usted es libre, si usted ha estado agradando a Dios el día de ayer, el día de hoy, le felicito, pero si hay alguien que no está siendo libre, es el que necesita esta palabra. La historia dice que después de que Jesús había pasado esto, después de haber confrontado a las personas y decir, nadie puede juzgar a nadie. Nadie está apto para decirle a una persona necesitas morir. Nadie puede humillar a nadie, nadie puede pisotear. Ahí Dios estaba mostrando el amor, su amor hacia la humanidad. Y la respuesta le dice a esta mujer, levántate, pero no peques más. Jesús ahí nos enseña a que nadie está propenso a no fallarle. Aquellos que se creen sabios, aquellos que se creen religiosos y que piensan cumplir por tener un lugar en la iglesia, por tener una posición dentro de la iglesia, un ministerio lumbrante, brillante, o aquellas personas que se creen que están haciendo lo correcto solamente por cumplir el rol religioso. Quiero decirte que cuando eres confrontado y eres confrontado por Jesús, hay algo que Dios está descubriendo en tu corazón. Sabemos que cuando vamos más adelante en esta historia, después de haber visto esto, más adelante vemos en una historia donde un hombre está siendo poseído. Y yo te quiero hablar de las posesiones espirituales con esto. ¿Por qué? Porque este hombre siendo poseído, la gente lo conocía como el endemoniado, como la persona que estaba siendo atacada, la gente lo podía ver. Y es que hoy en día hay cristianos que se pueden ver físicamente cuando son poseídos por espíritus y no necesariamente tienen que tirarse al piso. La historia en este capítulo, en este versículo, más adelante nos narra esta historia. ¿Qué dice? Dice que Jesús iba pasando y aquel hombre reconoció el demonio que había dentro de él y dijo las siguientes palabras. Oh Jesús, exclamó, ¿qué tienes conmigo? El Hijo del Dios viviente. Me has sentido tu presencia, lo que hay dentro de mí. El mismo demonio reconoció la presencia de Dios a distancia. Y esto es lo que pasa a distancia, los demonios que hay, los malos hábitos espirituales que hay en nuestra vida, la reconocen al Dios Todopoderoso, a la presencia de Dios. ¿Y por qué con este punto digo que hay hermanos o hay cristianos, verdad, que son poseídos de esta manera, que lo alcanzamos a ver? Y no necesariamente porque estén tirados echando espuma, no. ¿Sabes qué me da a entender esta historia? Que podemos ver físicamente a un hermano. ¿Y cómo lo podemos ver actualmente? Yo quiero decirte de esta manera. Hoy vemos un cristianismo muy tranquilo, que con el simple hecho de poder postear algo que no agrada a Dios, de poder mandar o hacer algo que no agrade a Dios, ahí estamos viendo a un hermano poseído espiritualmente que lo puedes percibir físicamente. Aquellos hermanos que dicen, sube una historia, o porque ahorita, ¿quién no tiene redes sociales? ¿Quién no tiene aquellas redes sociales que hablan por uno mismo, verdad? Sube una historia, no importa. Una historia donde estés tomando, el hermano fumando, el hermano haciendo cosas que no, la hermana, ¿verdad? Fotos inusuales y todo este tipo de cosas que se pueden ver en redes sociales. ¿Y sabes qué? Ellos conocen de Dios y saben el temor de Dios, pero no importa porque ellos dicen, no es mi tiempo. Pero vemos esos hermanos que están siendo atacados por Satanás, que están siendo atacados por el mismo diablo y no les importa ya exponer su vida. Y sabemos que estos son de demonios y son espíritus que habitan dentro de ellos. ¿Por qué? Porque están siendo poseídos y están siendo atacados y lo pueden exponer una música mundana, bailando, tomando y haciendo cosas. ¿Por qué? Porque para ellos
no, es normal ya, no pasa nada, no es el tiempo para ellos para estar con Dios, pero siempre es el tiempo de estar con Dios. Entonces tú y yo podemos ver a hermanos que hablan de doble sentido en sus historias y tienen ministerio algunos hermanos, algunas hermanas tienen ministerio, pero no pasa nada el escuchar música secular, ya no pasa nada, no importa. ¿Por qué? Porque ellos o este tipo de estado espiritual en sus vidas de cristianos no importa, tú no sabes, Dios conoce nuestros corazones y la intención, lo que Dios le agrada es el corazón, y físicamente pues se deslumbran haciendo cosas que no, y tú y yo los estamos viendo. Yo sé que más de uno tiene en sus contactos más de un hermano que se alejó y hace ese tipo de cosas, o incluso hermanos que están dentro de la iglesia y lo hacen. Esos son los hermanos que espiritualmente están siendo atacados. Pero ¿qué es lo que pasa? Juzgamos como aquellos hermanos, juzgamos y decimos, bueno, que no entiende, y tantas cosas que yo sé que tú me entiendes que has juzgado como aquellos hombres. Pero hoy te digo, en ese momento no tenemos que juzgar, porque en su momento tú no sabes si el enemigo viene a atacarte y puede ser el que esté de ese lado. Tienes que orar por ellos, tienes que clamar por sus almas. No le tienes que decir a lo mejor a él, estoy llorando por ti. No, tienes que ir a tu habitación y orar por esa hermana, orar por ese hermano que le está fallando a Dios y clamar y decir, tal vez en su momento estuviste ahí, ¿me entiendes? O tal vez el enemigo viene y te ataca y eres débil y puedes caer, y tienes que ir y postrarte de rodillas y pedirle misericordia a Dios por esa persona, pedir oración por ella, interceder. Esa es la iglesia que Jesús dejó. Jesús no dejó una iglesia que juzga, pero tampoco dejó una iglesia que permita que pasen este tipo de cosas y no decir nada. Porque es lo que digo, con este punto quiero llegar a este lugar. En el libro de Juan también, versículo más adelante 18, si mal no me equivoco, la historia habla de una cena que Jesús estaba compartiendo con sus discípulos. Y había un hombre llamado Judas, que aquel hombre tenía un defecto como tú y yo, como creo yo todos los discípulos tenían uno, pero aquel hombre tenía, aún estando caminando con Jesús, aún viendo los milagros, aún estando viendo palpablemente las cosas que sucedían, aún sintiendo su presencia, aún sintiendo su aroma, aún sintiendo y viendo cómo caminaba, aún tocando sus manos, aún viendo su rostro, aún viendo cómo sonreía el maestro, aún viendo cómo hablaba Jesús del amor, aún viendo cómo Dios perdonaba, aún viendo cómo Dios hacía todo este tipo de cosas. En su corazón no estaba Jesús, porque dice la palabra, donde esté vuestro corazón está nuestro tesoro. ¿Y sabes dónde estaba su tesoro? Estaba en el dinero, en la avaricia. Pero él tenía su ministerio con Jesús, y es donde quiero hablar de esto. Aquellos hermanos que pueden estar bien vestidos, caminar como Jesús, estar con Jesús, tener un ministerio innombrable, maravilloso, ejemplar para muchos, extraordinario, que te vean caminando como Jesús, que vean, Él es parte de sus discípulos, podrán decir, mira lo que Dios está haciendo en su ministerio, en su llamado. Pero hay algo que pasa. ¿Será que donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón? Y si nuestro tesoro es otra cosa, vanagloria, y si nuestro tesoro es altivez, y si nuestro tesoro es otra cosa que no es darle la gloria a Dios y no está Dios. ¿Sabes por qué me digo esto? Porque aún estando este hombre, aún pudiéndose hablar de él, de cosas como las que se hablan de Pedro, de Juan, de Esteban y todos sus discípulos, no se habla más que de la traición que él hizo cuando vendió a Jesús. ¿Será que en su momento dentro de tu ministerio estés vendiendo a Jesús? ¿Serás que no estás enamorado de una manera total? Y es donde están siendo atacado la iglesia y donde está siendo encadenada. Y por lo tanto, esa cadena espiritual no se alcanza a ver porque vestimos bien, caminamos bien, pero somos ejemplo de eso, pero de todos sus discípulos todos eran iguales y pareciera ser que nadie de sus discípulos le iba a fallar, pero uno sí le falló. ¿Por qué?
porque dentro de su corazón había una actuación tan maravillosa. Soy del equipo de Jesús, pero su corazón decía todo lo contrario y le traicionó. Hoy en día estamos viviendo esto en el templo, porque la iglesia de Jesús no tiene esto. Yo hablo, si la iglesia de Jesús no tiene esto, ¿por qué? Porque la verdadera iglesia es la que ama, es la que está en santidad, es la que perdona, es la que ora por el enfermo, es la que intercede, es la que clama, es la que está agradando a Dios. Pero aquellos que pensamos que son parte de la iglesia, nada más son miembros que van a un templo y siguen siendo encadenados espiritualmente. Se oye feo y triste, pero aquellos que están siendo poseídos y aquellos que están siendo atacados espiritualmente y piensan que son libres, pero cuando su corazón no está siendo libre realmente, no es la iglesia de Cristo, porque dice la palabra de Dios que Él vendrá por una iglesia sin mancha, sin arruga. Desafortunadamente no somos esa iglesia. Pensamos ser la iglesia, pero no somos esa iglesia. Entonces por eso yo vuelvo al inicio de esta historia. Aquellos hombres que juzgaron, aquellos hombres que querían ver muerte, ver sangre, ver dolor, ver en ese momento a una mujer clamando misericordia, lo que vieron fue un acto de amor por el mismo Dios. Hoy yo creo que esto puede suceder en tu vida. Tal vez tú no eres sincero con todos los que hay a tu alrededor y presentas a un Judas dentro de tu vida, muy comportable, muy sentado en la cena, muy especial, pero dentro de tu corazón está lejos Dios. O tal vez eres como ese endemoniado, que eres atormentado por espíritus y estás alejado y ya has olvidado el temor de Dios y ya has experimentado la desesperación y el dolor. Aún con esto yo te digo, Jesús está contigo. Jesús quiere perdonar tanto al que 7 veces se cae, 7 veces lo levanta el Señor. Jesús nunca va a apartar su amor y su misericordia de ti y de los tuyos. Es por eso que hoy digo, ¿quién podrá aventar la piedra? Yo creo que ni tú que me estás viendo podrías aventar la piedra. O tal vez estás viviendo una vida plena y agradable y sabes que jamás lo harías porque tú, en lugar de aventar una piedra, orarías por el que le está fallando a Dios. Orarías por misericordia. Así que hermanos, yo creo que somos la iglesia de Jesús, aquellos que claman la misericordia de Dios. Aquellos que fingen ser la iglesia de Jesús no son la iglesia. Son gente llena de religiosidad y es donde entra eso. Hermano, espero que este mensaje sea de bendición. Me gustaría hacer una oración por último, esperando que sea de bendición sobre sus vidas. Yo quiero orar por una libertad plena de nuestros corazones. Así que te invito a que cierres tus ojos. Si eres alguien que se ha alejado de la iglesia y que sin temor ya publicas cosas y que no te importa, yo creo que ese pensamiento que está en ti se respeta, pero yo quiero decirte que al que verdaderamente le importa no es aquel que te puede juzgar, sino aquel que te levanta y te dice, levántate y no peques más. Así que si tú escuchas esto, te voy a invitar a que cierres tus ojos y hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesucristo, reconozco tu divinidad, Señor, reconozco tu poder. Sé que donde están los hermanos ahorita escuchando, tú puedes empezar a romper las cadenas y a libertad, porque tu palabra dice que tú viniste a darnos libertad, Señor Jesucristo, que donde está tu espíritu está la verdadera libertad. Así que yo te pido en el nombre poderoso de Jesucristo que en este momento empieces a desenmascarar al hermano religioso, empieces a confrontar, Señor Jesús, a aquellos que te han fallado, Señor, que nos empieces a redarguir a cada uno de nosotros, que nos desnudemos ante tu divina presencia y te presentemos quién realmente somos, Padre eterno, que empieces a romper las cadenas, las maldiciones que hemos cometido, Señor Jesucristo, porque no basta, Señor, con sacar espuma, decir estoy endemoniado, que un espíritu se manifieste, si no hay corazones que están siendo cautivados y aún con medio de ellos, Señor, están ministrando. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que toques sus corazones, que libertes al cautivo como lo has predestinado hasta este momento, Señor Jesucristo. Toque sus vidas, Señor, ministre en medio de ellos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.
Gloria al Señor Jesucristo. Sé que el Señor está con su iglesia. Nosotros somos parte de esa iglesia de la que busca y constantemente está buscando ese arrepentimiento. Hermano, Dios te bendiga. Esperamos y espero yo que sea de bendición este mensaje. Recuerda, ¿quién podría aventar la piedra? Y si existe alguien que quiera aventar la piedra, no la va a aventar. Va a orar y va a interceder. Dios te bendiga. Jesús del alma mía, castillo mío, mi fortaleza, y tu amor atrápame y enciérrame en cámara secreta. Jesús del alma mía, castillo mío, mi fortaleza, en tu amor atrápame y enciérrame en cámara secreta, y háblame de amor, abrázame y no más. Yo pondré la pasión y tú serás mi única verdad. Y háblame de amor, abrázame y no más. Yo pondré la pasión y tú serás mi única verdad. Jesús del alma mía, castillo mío, mi fortaleza, en tu amor atrápame y enciérrame en cámara secreta. Jesús